Bienvenidos a su canal de tutorías académicas de la Facultad de Ingeniería. Mi nombre es José Luis Moncayo Cerón y en este video vamos a comentar un poco lo que compete a la composición de funciones a trozos y su dominio. Vamos a ello. Entonces, una composición de funciones se define como que sean f y g funciones. La función compuesta f compuesta de g se define por la expresión que observan a continuación. Y esta tiene como dominio que x debe pertenecer al dominio de g y que g de x debe pertenecer al dominio de f. Para entender un poco mejor la composición de funciones y su dominio, miremos un ejemplo. Entonces, con este ejemplo nos dan dos funciones que están a trozos y para ellas debemos hacer la composición f compuesta de g con su respectiva composición. Entonces, cada una de estas funciones a trozos, por así decirlo, está conformada por una serie de funciones que están restringidas en su dominio. Por ejemplo, x al cubo que va de 0 a 4 la vamos a denotar como f1, 16 que va de 4 a 8 como f2, raíz de x que va desde 8 hasta 12 como f3, eso para f de x, y para g de x tenemos x más 3 que va de 0 a 9, la vamos a denotar como g1, 12 que va desde 9 hasta 16, la vamos a denotar g2, ¿listo? ¿Para qué se hace esto? Porque para poder realizar su composición tenemos que hacer, por así decirlo, una serie de combinaciones. Me explico. Como por ejemplo F1 compuesto G1, F1 compuesto G2 y así sucesivamente. Pero para poder realizar estas respectivas composiciones tenemos que mirar si existen. Y para mirar si existen tenemos que analizar su respectivo dominio. Entonces tenemos que determinar cuál es el dominio de la composición F1G1, después el dominio de F1G2 y así sucesivamente, para después ya poder determinar la respectiva composición y dominio general. Vamos a ello. Entonces, cuando nosotros determinamos el dominio de F1 compuesto G1, como ya se mencionó, decimos que X debe pertenecer al dominio de G1 y que G1 de X me pertenezca al dominio de F1. Entonces, el dominio de G1 es aquel que va desde 0 hasta 9. Y al 0 se le acompaña con un paréntesis redondo porque no se lo está tomando como se mira en la desigualdad que solamente dice menor. Y al 9 se lo acompaña con un paréntesis cuadrado o corchete porque dice menor igual. Siempre se toma esta notación, ¿vale? Ahora, a ese intervalo o dominio tenemos que hacer la intersección cuando g1 de x, que en este caso es x más 3, tenemos que mirar si está en el dominio desde 0 hasta 4, que es el dominio de F1. Entonces, al nosotros despejar 3 de esa desigualdad, entonces como está sumando, pasa a restar a ambos lados, entonces queda menos 3 y 4 menos 3, 1. Y al realizar la respectiva intersección entre esos dos dominios, nos queda que el dominio de F1 compuesto G1 va desde 0 hasta 1. ¿Listo? Ahora, hallemos el dominio de F1 compuesto G2. Entonces son todos los X que pertenecen al dominio de G2 y que G2 de X pertenezca al dominio de F1. El dominio de G2 pues va desde 9 hasta 16. Tenemos que hacer la intersección con G2 de X que es 12, que está en el dominio de F1 que va de 0 a 4. En este caso, miramos que 12 no está dentro de ese dominio, dentro de ese intervalo. Por lo tanto, el dominio de F1 compuesto G2 no existe, es el conjunto vacío. ¿Y eso también qué quiere decir? Que la composición F1 compuesta G2 de X no existe. No podemos realizar esa composición, ¿listo? Ahora,
hallemos el dominio de F2 compuesto G1. Entonces eso es igual a todos los X que pertenezcan al dominio de G1 y que G1 de X pertenezca al dominio de F2. Entonces el dominio de G1 va desde 0 hasta 9 y tenemos que hacer la intersección con G1 de X, que es X más 3, que está en el dominio de F2, que va desde 4 hasta 8. Entonces, de igual manera, ese 3 que está sumando pasa a restar a ambos lados de las desigualdades, entonces queda 4 menos 3, 1 y 8 menos 3, 5. Y al realizar la respectiva intersección, nos queda que el dominio de F2 compuesto G1 va desde 1 hasta 5. De igual manera, realizamos el dominio para F2 compuesto G2, que va a ser a todos los X que pertenezcan al dominio de G2 y que G2 de X pertenezca al dominio de F2. Entonces, el dominio de G2, como ya miramos, va desde 9 hasta 16 y tenemos que hacer la intersección con G2 de X, que es 12, y tiene que estar en el dominio de F2, que va de 4 a 8. En este caso también miramos que 12 no está dentro de ese intervalo. Entonces, al no estar dentro de ese intervalo, el dominio de F2 compuesto G2 va a ser el conjunto vacío, es decir, tampoco podemos realizar esta composición. Luego, realizamos el dominio de F3 compuesto G1 y eso va a ser todos los X que pertenezcan al dominio de G1 y que G1 de X pertenezca al dominio de F3. Entonces el dominio de G1 pues va desde 0 hasta 9 y le hacemos intersección con G1 de X, que es X más 3, que esté entre 8 y 12. Entonces ese 3 que está sumando pasa a restar a ambos lados de las desigualdades, entonces queda 8 menos 3, 5 y 12 menos 3, 9. Y al realizar la respectiva intersección concluimos que el dominio de F3 compuesto G1 va desde 5 hasta 9. Con esto también realizamos el dominio de F3 compuesto G2 y es todos los X que pertenezcan al dominio de G2 y que G2 de X pertenezca al dominio de F3. Entonces el dominio de G2 va desde 9 hasta 16 y le realizamos intersección con G2 de X, que es 12, que tiene que estar entre 8 y 12, que es el dominio de F3. En este caso miramos que 12 pertenece a ese intervalo. Entonces, como pertenece, tenemos que realizar la intersección de esos dos dominios, es decir, de 9 hasta 16, intersección con 8 hasta 12. Y al realizar esa respectiva intersección nos queda que el dominio de F3 compuesto G2 va desde 9 hasta 12. Ya con esto y hallado todos los dominios, podemos determinar a cuáles funciones se les puede realizar la composición y cuáles composiciones no existen. Con esto miramos que la composición F1 compuesto G1 de X sí existe, entonces es igual a F1 le pasamos pues G1 de X, que es X más 3, y como F1 de X es X al cubo, entonces ahí ese X, por así decirlo, como que se lo sustituye por X más 3, entonces por eso nos queda X más 3 al cubo, o sea, un binomio al cubo, y ese binomio al cubo es igual a X al cubo más 9X al cuadrado más 27X más 27. Otra composición que sí existía era la F2 G1 de X, y eso pues es igual a F2 pasarle G1 de X, que es X más 3. En este caso, como F2 es 16 y no importa qué le pasemos, siempre va a ser 16, por eso es igual a 16. F3 compuesta G1 de X es igual a F3 pasarle X más 3. Nosotros sabemos que F3 es igual a raíz de X, entonces como le pasamos X más 3 queda igual a la raíz de X más 3. Y F3, G2 de X era otra que existía, entonces la composición de estas dos va a ser igual a F3 pasarle 12, y pues nosotros sabemos que F3 de X es raíz de X, entonces si le pasamos el 12 queda igual a raíz de 12. Ya con esto
por así decirlo, hallando esa combinación de las composiciones existentes, ahora sí las organizamos de acuerdo al dominio hallado. Entonces, el dominio de F1, G1 de X iba desde 0 hasta 1. Por lo tanto, va a ser la primera composición en colocarse. Entonces, y esa composición cuando la realizamos, miramos que existía, estaba todo bien chévere, y esa composición entonces nos daba x al cubo, 9x al cuadrado, más 27x más 27, y que va desde 0 hasta 1. Así sucesivamente hacemos con las otras composiciones, por eso nos queda 16, que va desde 1 hasta 5, raíz de x más 3, que va desde 5 hasta 9, raíz de 12, que va desde 9 hasta 12. ¿Listo? Y así nos queda la composición f compuesta g de x general. Y así también con ello podemos determinar también su dominio general. Entonces su dominio general queda dominio de f compuesta g de x. Si se dan cuenta, ahí estoy utilizando las dos notaciones que se le dan a una composición en la parte superior, que es como la que más me gusta a mí, en negro, y la otra que también se puede denotar en la parte inferior de color azul. Entonces, el dominio de f compuesta g de x va a ser igual a todos los x que pertenezcan a los números reales, tales que x esté entre 0 y 12 que va por lo que se mira en la parte de arriba, que inicia en 0 y termina abajo en 12, si se dan cuenta ahí. Por eso x debe pertenecer entre 0 y 12. ¿Listo, chicos? Entonces, muchas gracias por su atención, espero les sea de utilidad y nos veremos pronto. Que estén muy bien.